Buen día, ¿cómo han estado? ¿Cómo han estado? Estamos aquí de regreso en su gustada sección de farmacología, patrocinada por la Universidad Maya. Y hoy en nuestro penúltimo video vamos a ver lo que es la farmacovigilancia. ¿Sí? Vamos a empezar. Pues bueno, lo importante es pues, cómo vigilar, ¿no? Cómo vigilar el adecuado uso de las pociones, el vigilar el adecuado uso de los medicamentos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues sabemos que pueden tener algún problema con cierta parte de la población. Entonces es importante vigilar, ¿no? Cómo nosotros vigilamos esos medicamentos. Bueno, hay que entender varias partes. Vamos a empezar. Pues primero, ¿no? La Organización Mundial de la Salud pues define farmacovigilancia como la ciencia y actividades relativas a la detección, evaluación, comprensión y prevención de los efectos adversos de los medicamentos o cualquier otro problema relacionado con ellos. ¿Sí? Pueden ser medicamentos, productos biológicos, plantas medicinales y algunas medicinas tradicionales. Lo que queremos evitar es que haya algún efecto adverso o algún efecto indeseable. Por eso es importante tener ciertas medidas para poder hacer esta vigilancia. Bueno, esas reacciones adversas, ¿qué nos puede traer? Bueno, número uno, pues afectar la calidad de vida de la persona. Uh-huh. Puede generar pérdida de confianza con el médico, ¿sí? Entonces, esa relación de confianza médico-paciente puede ver afectada, pues porque puede pensar que no lo están recetando adecuadamente, que el medicamento era de mala calidad, ¿no? Que no era el adecuado para él. Entonces, eso puede fracturar esa confianza. Por lo consiguiente, que aumenta los costos de la asistencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque vas a necesitar algún otro medicamento, o puedes necesitar alguna hospitalización, porque tienes algún efecto adverso, ¿no? ¿Cuántas personas no conocemos que han tomado algún medicamento y que a lo mejor tuvieron algún efecto como náuseas, diarrea, dolor de cabeza, comezón, prurito, algún sarpullido, o sea, algo en particular? ¿Uh? Y es lo que estamos viendo ahorita. Entonces, después de que tienes efecto adverso, pues necesitan comprar algún otro medicamento, pues para aliviar la sintomatología de lo que les está ocasionando el primero. También implica un cambio de tratamiento. Hay personas que tienen que dejar ese tratamiento. ¿Por qué? Porque tiene un efecto adverso, ¿no? Algún problema. ¿Qué pasa si ese medicamento era algún medicamento con un costo elevado? O sea, ahí va a quedar, ¿no? O sea, ya no se va a usar y por lo consiguiente acabas de perder alguna cantidad importante de dinero. ¿Sí? Imitan enfermedades y dificultan su detección, porque no sé, alguno de ellos me puede causar tos o me puede dar algún salpullido, ¿no? Y pensar que comí algo malo, que me dio alguna alergia, ¿sí? Pero a lo mejor no pensar que es por algún medicamento que he usado, o que estoy usando, o que acabo de terminar un tratamiento. Entonces, esa parte también es importante que vamos a ver en algunos momentos como hay diferentes reacciones en en las diferentes etapas del tratamiento. Uh-huh. Y puede esto ocasionar que se dificulte, ¿no? Si es un efecto adverso del medicamento, pues es un efecto propio de alguna otra enfermedad o de algún problema que estemos cruzando aparte del que ya tengamos. Entonces eso hace que se dificulte esa parte. Bueno, entonces quedamos que puede ser por medicamentos, productos biológicos, plantas medicinales o medicinas tradicionales. Entonces, la farmacovigilancia es una actividad de salud pública, ¿sí? Identificación, evaluación y prevención del riesgo asociado a los medicamentos una vez comercializados. Uh-huh. Es una vez que ya están en el mercado. ¿Sí? Es cuando empieza la farmacovigilancia, pero vamos a ver que hay etapas previas. Bueno, está orientada en la toma de decisiones que permitan mantener la relación beneficio-riesgo de los medicamentos con una situación favorable, o bien suspender su uso cuando este no es posible. Uh-huh.
No hemos visto últimamente ciertos medicamentos que han desaparecido. ¿Por qué? Porque después de cierta cantidad de años, se les ha relacionado con algún efecto adverso. Cuando ese efecto adverso es importante en un número grande de la población, ese medicamento tiene que ser retirado. Últimamente, hace menos de un año, la ranitidina. Sí, la ranitidina tenía ya más de 20 años en el mercado y posteriormente se tuvo que retirar. La farmacovigilancia no solamente es en un tiempo corto, es también a lo largo del tiempo de la vida de ese medicamento, para saber si realmente no tiene ningún efecto adverso o se le está vinculando con algún efecto en el tiempo, en algún número importante de personas que lo estén utilizando. Entonces, vamos a entender primero cómo se crea un medicamento y cómo desde la creación del medicamento existe la farmacovigilancia. Y esta parte es muy importante, me gustaría que la entendieran, ya que no solamente es medicamentos. Aplíquenlo ahorita a lo que estamos pasando, a la pandemia que estamos cursando y que ahorita lo que estamos buscando es algún medicamento que funcione o alguna vacuna que funcione. Entonces, quiero que entiendan esa parte de cómo son esos procesos para que puedan entender qué tan rápido o qué tan largo podría ser ese proceso de espera de un medicamento para el SARS-CoV-2 o una vacuna. Entonces, esa es la parte que más me gustaría que la pudieran aplicar ahí para que le puedan entender de una mejor manera. Entonces, número uno es la investigación, ¿sí? La definición y características que debe tener nuestro medicamento o nuestro producto. Históricamente, el descubrimiento de muchos medicamentos ha sido por casualidad, ¿no? Sin conocer el origen de la mayoría de las enfermedades. Las personas han contado siempre y con algún remedio tradicional. La mayoría de productos son naturales, ¿sí? Y que ahora sí, por el método de ensayo-error, pues lograban tener algún remedio al mal o a la enfermedad, ¿no? Entonces simplemente hemos visto, ¿no? O sea, ¿por qué la hoja de guayaba supuestamente es buena para la diarrea, ¿no? O por qué el té de manzanilla, ¿sí? Te quita un poco el dolor del estómago. Eso fue ensayo-error. Y fue a través del conocimiento, sí, pasado de padres a hijos de las personas que utilizaban X o Y planta medicinal, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, si se puede conocer realmente cuál es la molécula que tiene la planta, que a final de cuentas nos va a dar un efecto benéfico, bueno, a partir de ahí se crean ciertos medicamentos. O, ya que se conoce ciertos receptores que queremos estimular o bloquear, pues se crea, ¿no? Una molécula que pueda interactuar con el receptor. Y de ahí partimos con la investigación y el inicio de un posible producto, de un posible medicamento, de una posible vacuna. Bueno, entonces, la investigación que comienza cuando algo no se comprende implica reflexión y requiere la recopilación y análisis de datos para llegar a las decisiones basadas en pruebas verdaderas. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Sí? Actualmente, nuestra investigación sobre una vacuna contra el COVID, bueno, implica una reflexión. ¿Qué es el virus? ¿Cómo actúa el virus? ¿Cómo ingresa el virus? ¿No? Por eso tenemos que saber toda esa información para saber cuál sería la mejor forma de bloquear, si es que tenemos que bloquear su entrada con algún medicamento, o ya que ingresó, bueno, entonces a lo mejor es importante bloquear alguna parte de la replicación. Por eso es importante entender la biología celular y cómo ese virus se desarrolla en nuestras células, ¿no? En nuestro cuerpo. En sentido estricto, la investigación es sistemática, refinada, una técnica de pensar para emplear herramientas, instrumentos y procedimientos especiales para obtener la solución más adecuada a nuestro problema. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Tenemos que ver cómo es la estructura del virus, cuáles son las moléculas que interaccionan con nuestras moléculas de nuestras células para su ingreso. Tenemos que entender cómo se replica.
para poder encontrar alguna molécula en algún punto importante, ¿sí? de su ingreso o de su replicación para poderlo bloquear y que no se siga reproduciendo. Teniendo en cuenta todo esto, entonces, cuando se trata de la investigación de un fármaco vacuna, el proceso de desarrollo es largo y costoso, ya que tiene que demostrar a lo largo de sus distintas fases que el nuevo medicamento y o vacuna reúne los requisitos de eficacia, seguridad y calidad exigidos para su comercialización y administración de personas. ¿Sí? Es lo que estamos viendo ahorita. Uh-huh. ¿Cuántas moléculas o cuántas vacunas no se están creando? ¿Cuántas moléculas o cuántas vacunas no se tuvieron que desechar? Todo eso costó dinero. La creación, ¿sí? La replicación o reproducción de esas moléculas, la síntesis de esas moléculas, posteriormente su uso, y si no era lo adecuado, pues bueno, todo ese dinero ya se perdió. Por eso es importante que entiendan por qué un medicamento de patente tiene un coste elevado en los primeros años, porque hay que recuperar la inversión de lo que se investigó. Y la investigación biomédica básica, la mejora en farmacología, pues no es realmente barata, ¿no? Realmente requiere un costo. ¿Por qué? Porque requiere tener un lugar en donde, que vamos a ver un poco más adelante. Este proceso incluye numerosas actividades y disciplinas, todas ellas dirigidas a demostrar, además, una reacción coste-beneficio que debe ser óptimo, ¿sí? Lo que implica un gran esfuerzo intelectual y un coste económico enorme. Regresamos a lo mismo, ¿no? Esa molécula tiene que ser sintetizada, entre comillas, de la forma más barata. ¿Para qué? Para que pueda llegar, ¿sí?, al mercado. Porque si fuera muy difícil sintetizarla, entonces sería demasiado costoso tenerla que reproducir para poderla comercializar posteriormente. El costo-beneficio es importante. Tiene que ser a un costo adecuado, ¿sí?, para que haya una tasa de retorno en determinado número de años, para que puedan seguir investigando los laboratorios. Teniendo en cuenta esta parte, pues bueno, llegamos al paso número 2, ¿no? Proceso de investigación, desarrollo y aprobación de un fármaco. Bueno, a las condiciones necesarias para realizar la investigación. Ya tengo la información, ya salió de un laboratorio, esas condiciones, ya sabemos contra qué queremos aplicar, por teoría ya sabemos los receptores a los que queremos llegar o a las moléculas que queremos bloquear, y pues bueno, vienen las condiciones necesarias para la realización de la investigación. ¿Sí? ¿Qué tenemos que tener primero? Pues personal calificado y especializado en esas áreas, ¿no? Que tenemos ahorita biólogos celulares, virólogos, ¿sí?, farmacólogos, toxicólogos, trabajamos todos en grandes equipos para desarrollar el mejor medicamento y o la mejor vacuna, que tenga el menor costo y que no afecte a las personas. Ahorita están en fase de experimentación, ¿qué quiere decir? Que tenemos que llegar al punto de tenerlo que aplicárselo a ciertas personas sanas para que no tengan ningún problema y personas enfermas a lo mejor para saber si mejoran con ese medicamento. Entonces, necesito que se pongan a pensar todo lo que se tiene que hacer realmente para que un medicamento se cree, para que un medicamento se pueda utilizar en fase experimental y posteriormente en fases preclínicas en algún número de humanos, ¿no? Empezar con pocos, si no hay un efecto adverso, aumentar y aumentar. Que vamos a ir viendo todo eso de una forma conjunta. Entonces vamos a tener una infraestructura, material e instalaciones adecuadas para llevar la investigación. Fuentes de información, el conocimiento y el estudio sobre las publicaciones hasta el momento del tema, ¿no? ¿Cuántos artículos se han desarrollado actualmente sobre el COVID? ¿Cuántos medicamentos se han querido probar o querido decir, ¿sí?, que son la mejor opción en ese momento, ¿sí?, pero que posteriormente, pues es descartado? Entonces, medios económicos, fuentes de financiamiento para el desarrollo de proyectos en la industria farmacéutica, universidades, fundaciones y el mismo Estado, ¿no? Alguien tiene que cubrir esos costos. Si es una empresa particular, por eso exactamente se eleva también el costo de un medicamento cuando llega a salir a la venta.
¿Por qué? Porque fue creado a partir de cero. Ujú. Pero cuando a lo mejor financia también un poco el Estado, alguna universidad, bueno, a lo mejor esos costes, ¿sí? Son menores. Bueno, tienen en cuenta esta parte. Ujú. Las fases de el desarrollo de nuevos medicamentos, desde, la, desde que la compañía comienza a investigar una nueva molécula, ¿ah? Y hasta el medicamento que llega realmente al mercado, algunos pueden transcurrir 10 a 15 años, desde que lo crearon hasta que sale al mercado. Imagínense la cantidad de dinero, ¿ah?, que realmente se ha gastado y se ha invertido para crear ese medicamento, para ver que sea lo más seguro para la población, ¿sí? Y posteriormente, ahora sí, poderlo comercializar. Bueno, teniendo en cuenta esto, el proceso de investigación y desarrollo de un fármaco, ¿sí?, tiene que cubrir 4 fases. ¿Cuáles son? La fase de descubrimiento. La necesidad va a ser a que descubramos alguna molécula en particular. La fase preclínica, todos los estudios que se hacen en laboratorios, en cultivos celulares, en animales de laboratorios. Fase clínica, cuando se empieza a probar en pequeñas poblaciones humanas. Vamos a ir más adelante para describirlo mejor. Y la fase de aprobación y registro. Ok, no causó problemas, aparentemente hasta ahorita, ¿sí? Entonces ahora sí, a lo mejor nos hemos ganado el registro para poderlo comercializar, ¿no?, y poder hacer a que esos medicamentos lleguen al público. Bueno, este es el cuadro general, ajá, de cómo se crea un medicamento. Entonces tenemos descubrimiento de los fármacos, ¿sí? Señales diana, o sea, a dónde tiene que llegar. Acuérdense, cuando hablamos de una célula diana es esta molécula hasta dónde tiene que llegar, ¿sí?, a la que tiene que llegar. Y cuando hablamos de receptores diana o células diana, uh-huh, búsqueda de la molécula inicial, teniendo en cuenta el receptor, cuál sería una estructura química adecuada para que llegue, ¿sí?, a nuestro receptor. Continuación de la molécula, ¿no? Es la molécula óptima que tenemos que checar. Ya hemos hablado mucho de eso, ¿no? Sus propiedades físico-químicas. ¿A qué temperatura funciona adecuadamente? ¿Con qué podemos pensar que va a interaccionar? ¿En qué pH se va a mover esa molécula para que no se precipite, no se junte con otros, no se inactive? Y pues el perfil farmacológico, ¿no? O sea, ¿para qué enfermedad va a ir dirigida? Hasta la fase del descubrimiento. Posteriormente, el desarrollo preclínico, ¿no? La farmacocinética, ¿no? Cómo funciona en nuestro cuerpo y cómo nuestro cuerpo hace a que lo queramos eliminar, ¿no? Farmacocinética y farmacodinámica. Toxicología a corto plazo. ¿Cuál es la concentración adecuada para saber si esa concentración es adecuada, ¿sí?, a lo que se ha visto o se piensa que debería ser una concentración adecuada? Entonces, cuando tenemos esos experimentos, pues se dejan de concentraciones bajas y se va aumentando si es que no se ve, ¿no?, que haya un efecto, tanto en cultivos celulares como en animales de laboratorio, ¿no? Entonces, a escalas mayores. A lo mejor hoy 3 ratones, mañana 6, mañana 15, en diferentes grupos, y para verificar que no tenga ningún problema. Vamos a ir más adelantito. Ahorita vamos a explicar estas partes. Entonces, descubrimiento es el primer paso, ¿sí?, en el proceso del descubrimiento de nuevos fármacos, es identificar una necesidad, ¿sí?, médica no cubierta, un fármaco nuevo, uh-huh, o un fármaco mejorado, ¿sí? Acuérdense que tenemos fármacos que van saliendo día a día, que algunos son para las mismas enfermedades, ¿no? Simplemente ahora se utiliza, es más específico, tiene mayor afinidad, eh, tiene mayor potencia. Uh-huh. Entonces, nuevos fármacos y una necesidad no cubierta. Bueno, ¿qué sabemos de esta enfermedad? Que queremos crear un nuevo fármaco, ¿no? ¿Qué opciones terapéuticas existen en caso de haber alguna? En este caso del COVID, pues no existe ninguna opción terapéutica adecuada. Uh-huh. Por eso a lo mejor queremos crear la vacuna.
Eh, Cuentan con los investigadores con experiencia de la tecnología y los recursos económicos para resolver el problema. ¿Sí? Vean, esto ya está escrito desde cuándo, pero esto es muy actual, ¿no? Realmente las personas que están queriendo hacer ahorita las vacunas, ¿no? Tienen la experiencia, ¿no? Pues a lo mejor esa parte sí. ¿Tendrán la tecnología? A lo mejor también, ¿no? ¿Tienen los recursos económicos para resolver el problema? Pues sí, muchos laboratorios sí lo tienen. La parte importante es, ¿se tiene in- la suficiente investigación sobre el problema para crear realmente la vacuna? Entonces, esa es la parte importante, ¿no? ¿Realmente hay los suficientes datos para crear esa vacuna? Pues ahorita se ha visto que aparentemente sí, ¿no? Tenemos que esperar a las partes clínicas, ¿sí? Y ver que no haya ningún efecto adverso. Entonces, el descubrimiento de un medicamento nuevo no es fácil, ya que se trata de un proceso largo, ¿sí? Y con una tasa muy de éxito baja. ¿Por qué? Porque a lo mejor esta molécula no funciona, la otra y la otra, hasta que encontramos una que sí funcione adecuadamente. Aproximadamente se estima que solo 250 de cada 10.000 moléculas en la etapa de investigación básica, ¿sí? Pasan a la fase de investigación preclínica. Pues estábamos diciendo hace rato, ¿no? Ya creamos una molécula que a lo mejor creemos y pensamos que sí va a llegar, pero a lo mejor no. Entonces tenemos que crear varias similares, teniendo en cuenta cómo es la estructura de la proteína a la que queremos que llegue a interactuar, ¿ah? Para que pueda interactuar sin pensar que es una molécula muy grande o que tiene cierta forma, ¿ah? Que la deba o no aceptar. Cuando hablamos de forma me refiero a una estructura química. Pues bueno, la fase de descubrimiento se divide en otras, ¿no? En cuatro subfases. La primera, identificación de la diana terapéutica. ¿A qué célula quiero que llegue? Las dianas terapéuticas son sustancias químicas asociadas a células o genes que se consideran que pueden ser el origen de una enfermedad, ¿sí? Entonces, parte de algún gen, ¿sí? Lógico, es un receptor de una membrana celular de una célula. ¿Sí? La mayoría de las dianas seleccionadas en la actualidad, lógico, pues suelen ser proteínas, que es lo que estamos hablando siempre, ¿no? Un receptor. Un receptor generalmente, ¿sí? Son de tipo proteína. Fase de descubrimiento, la parte 2, ¿no? Validación de la diana. El objeto de esta fase es definir con mayor exactitud cuál es la relación entre la diana terapéutica y la enfermedad de interés. O sea, de ver si es realmente el receptor adecuado al que yo tengo que bloquear, ¿sí? Si no, pues entonces no estaré yo utilizando adecuadamente mi fármaco, ¿no? Lo primero que necesitamos los investigadores es demostrar que la diana terapéutica interviene realmente en la enfermedad. ¿Sí? Una vez demostrado este punto, el segundo paso es averiguar si puede fabricarse un fármaco seguro y eficaz contra dicha diana. ¿Sí? Saber si nuestro medicamento, nuestra vacuna, realmente va a funcionar donde queremos que funcione y que no vaya a funcionar en otro lugar, y entonces pues se haya mayor problema. ¿Sí? La parte 3. Identificar el compuesto líder. Bueno, de todos los que ya tenemos, de los 10.000 que teníamos y que redujimos a 250, y que en las últimas etapas tenemos a lo mejor nada más 10, pero de esos 10 pues tenemos que tener uno que es el que esté cumpliendo, ¿sí? Con las mejores expectativas. Entonces, un compuesto líder es aquel que se considera que tiene potencial para tratar la enfermedad, ¿no? Puede ser una estructura química, un compuesto natural, un péptido o un anticuerpo que se une a la diana terapéutica y tiene un efecto activador o inhibidor sobre célula. Se puede desarrollar masivamente moléculas relacionadas hasta obtener los candidatos que queremos. Podemos crear varios con pequeñas variaciones de estructura y ver cuál de todos ellos sería el mejor o cuál es el mejor para esa célula diana, para ese receptor. Se puede desarrollar masivamente las moléculas hasta obtener un candidato, ¿no? Como digamos que. Tenemos la validación del compuesto líder. Bueno, ya de todos los que hemos tenido, pues ya tenemos 2 o 3 que son los que buenos que están ahorita
funcionando de mejor manera, ¿sí? Sin causar ningún efecto adverso o, ¿sí? Con algún problemita, pero que pues, puede ser subsanado. Entonces, en esta fase se comparan esos compuestos potencialmente aptos para tratar la enfermedad con la intención de obtener información certera sobre cuáles puedan convertirse en un medicamento seguro y efectivo. Ya que sé cuál es mi molécula, pues quiero saber si realmente no va a tener un efecto adverso, ¿verdad? Entonces, en general, los estudios de validación incluyen ensayos in vitro, que es llevado a cabo en el laboratorio y son con cultivos celulares. ¿Sí? O in vivo, ¿no? Dentro de algún organismo vivo. En este caso, pues estamos hablando primero de animales de laboratorio. ¿Sí? Entonces, ya estamos ahorita en la parte del desarrollo clínico. Fase 1 quedamos, ¿no? Tolerancia de la farmacocinética. Si realmente al usar el medicamento nuevo, no voy a causar una reacción. Pero los adversos voluntarios son sanos. ¿Sí? Lo que estamos diciendo, ¿no? Voy a utilizar esta nueva pomada, esta nueva crema. Y entonces al utilizarla, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Puede que realmente me cure, ¿no? O que de repente uy, me ponga más malito. O una pastilla nueva, ¿no? Puede que me dé una reacción. Entonces eso sería en pacientes sanos. Fase 2, ensayos pequeños que requieran, ¿sí? Definir la eficacia y la dosis. ¿Cuál sería adecuada en ese momento? 50 miligramos, 100 miligramos. Tenemos que ver las tajas de distribución. Fase 3. Tenemos ensayos clínicos controlados a gran escala. Para allá. Y ven abajo. La cantidad de años que se requieren para poder sacar un medicamento. Por ejemplo, lo que se les dice, ¿no? Tengan en cuenta que esta parte es la más importante para entender por qué todavía no hay vacuna. Porque aunque hemos estado llegando hasta acá, debemos de saber si es la dosis adecuada. Si no, no tiene caso. Bueno, ya que llegamos, tenemos esas fases, ya tenemos una molécula prospecto, podemos a las fases preclínicas. En esta fase se ensayan exhaustivamente el compuesto seleccionado en el laboratorio para confirmar que será segura su administración en humanos. Se lo pongo primero a mi perro, por decirlo así, ¿no? De ahí me doy cuenta si no tiene ningún problema, bueno, lo voy a tomar yo, hay que tener en cuenta que ¿sí? Son organismos diferentes. Pero es importante los cultivos celulares de primera instancia. Concretamente, lo que se pretende es averiguar cómo se distribuyen o eliminan el medicamento del organismo y conocer los efectos a distintas dosis en los organismos. ¿Sí? Estamos conociendo esas palabras que ya conocemos, la farmacocinética y la farmacodinámica. Tenemos que ver cómo funciona en nuestro cuerpo, que está aparentemente sano. ¿Sí? Entonces, la fase preclínica incluye ensayos y en células o tejidos. Ensayos en organismos vivos, ¿no? y in vitro. Formulación de medicamentos para el uso de pruebas clínicas. Estudios sobre farmacología y toxicología cuyos resultados tienen que ser entregados a las agencias reguladoras correspondientes, que serán las que autoricen la puesta en marcha en los ensayos clínicos en humanos. Supongamos, si fuera en México, ¿no? ¿Quién sería nuestra agencia reguladora? Muy bien, la COFEPRIS, ¿no? La COFEPRIS es la agencia reguladora en nuestro país que regula todo lo que es, ¿sí? Un bien y un servicio que va a ser utilizado por el servicio médico. Entonces, para comprobar la seguridad del fármaco es necesario hacer una serie de pruebas en los que son diferentes tipos de funciones y varios factores, ¿no? La farmacoseguridad. Tengo que jugar con varias variables para saber que mi medicamento sí está siendo seguro. Entonces, dentro de la fase preclínica, ¿qué vamos a entender? El tipo de medicamento, ¿no? Existen regulaciones diferentes para los medicamentos dependiendo si son de origen químico
biológico o biotecnológico, ¿sí? Si es netamente sintetizada, ¿sí? Si es biológico, si es un producto realmente, un extracto de una planta, uh-huh. Y la parte de biotecnología, ¿no? O sea, si es un éxito, ¿no? Del tipo de pacientes. Hay grupos poblacionales para los cuales existen requisitos especiales, porque no son medicamentos para mujeres embarazadas, ¿sí? No medicamentos para determinadas personas que tengan tal patología, ¿sí? Y que curan tal y tal edad. Entonces, esa parte es súper, súper importante, ¿no? No podemos jugar con toda la población, porque medicamentos son exclusivos para niños o exclusivos para adulto mayor. Wow. Entonces, habría que tener en cuenta que podemos estar por el tipo de enfermedad, ¿no? Hay enfermedades como las oncológicas exigen requisitos especiales. ¿Cómo vamos a probar un medicamento oncológico si no te tiene algún tumor, ¿no? Por eso las primeras personas son un poco más sensibles a tener algún problema. De distribución geográfica, ¿no? Cada territorio depende de diferentes agencias reguladoras. Entonces, sí, esa parte es importante, ¿no? ¿En qué parte del país estamos para saber si va a llegar, ¿no? O si es que lo van a estar vigilando adecuadamente. Entonces, ya entendimos esta parte, ya llegamos aquí, ¿no? Vamos a las fases 1, 2 y 3. Entonces, fíjense, ya pasaron, aquí han puesto 100 proyectos de 2 a 5 años. Ya jugamos con 20 moléculas, alrededor de 1 a 5 años. ¿Sí? Fase 1, 10 años. Fase 2, 5. Fase 3, 2. ¿No? Entonces, hasta ahorita supongamos, teniendo en cuenta estos datos, sería fácil, así, teniendo en cuenta este cuadro, sería fácil que dijeran que de aquí a diciembre tenemos una vacuna. Pues no. ¿Por qué? Porque hay que cubrir todos estos requisitos para que las agencias reguladoras den el paso para hacerlo. ¿Por qué? Porque no sabemos si van a contaminar el ambiente, ¿no? Entonces, 3. Fase clínica. En esta fase nos halla para saber cómo actúa el medicamento y las personas y para averiguar si se trata de un medicamento adecuado y eficaz en el tratamiento de enfermedades. ¿Por qué? Porque al momento que jugamos con cultivos celulares, pues tenemos un medio controlado, ¿no? Pero no sabemos todas esas variables que pueda tener una persona, que son edad, sexo, factores epigenéticos, enfermedades coadyuvantes, ¿no? Que puedan modificar nuestro medicamento, ¿no? O interacciones medicamento-medicamento, que pueden afectar a nuestro medicamento y por lo consiguiente, pues, casi, no sé, casi, casi. Y bueno, pues entonces hasta ahorita hemos visto cuál es la fase de descubrimiento, ¿sí? La fase de desarrollo preclínico, y vamos a entrar a la parte del desarrollo clínico para poder entender, ¿ah?, cuáles son las fases que debemos de cubrir antes de llegar a la parte regulatoria y a la parte de farmacovigilancia, en la fase 4. Vamos a dar una pausa, un intermedio, para que vayan por algún refrigerio y puedan continuar en el video número 2, ¿sí? De farmacovigilancia. Entonces, hasta ahorita quiero que vayan entendiendo, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que se están haciendo para crear una vacuna? Para crear medicamentos contra el COVID, ¿sí? ¿Cuánto tiempo está pasando, no? ¿Cuánto es el aparente que debería de pasar, no? De 2 a 5 años, más 1.5 años,
¿sí? Más bien en la parte del desarrollo clínico. Aquí simplemente serían 2, serían 5 años, ¿sí? Vean, 6, 7 años más o menos, ¿no? Pero ¿en cuánto tiempo se está viendo una respuesta? En menos de 6 meses se está viendo una respuesta. ¿Mm? ¿Será lo adecuado? ¿Será lo prudente? ¿Mm? ¿Será eficiente? ¿Sí? Hasta que entremos a la parte del desarrollo clínico, vamos a ver qué es lo que pasaría. ¿Mm? Entonces, los veo en un momento en el siguiente video. Gracias.